El próximo lunes se presenta en la librería Palimpsest, aquí en París, en pleno barrio latino, el libro del artista y periodista peruano Felipe López Mendoza, Una visita inesperada, publicado en Perú por la editorial A. Martí, en el que narra la difícil aventura que se inicia cuando, después de unos análisis, se confirma la visita inesperada de un adenocarcinoma. Y precisamente para hablarnos de este libro, pero también de su trayectoria como artista plástico y periodista, Felipe López Mendoza ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, muchas gracias, Jordi, por invitarme. No, es un placer tenerte aquí una vez más con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Huancasancos, en 1945, y que en Ayacucho y más tarde en Lima vas a realizar estudios de Bellas Artes. Pero vas a vivir hasta los 6 años en Huancasancos, localidad de Ayacucho, a casi 4.000 metros de altura. Me decías que no conservas demasiados recuerdos de esos 6 primeros años de tu vida. Sí, probablemente sea debido a que mi madre falleció el día que yo nací. O sea que ha habido un bloqueo algún lugar que solo me recuerdo de Huancasancos a partir del día que dejé esta ciudad para irme a Ayacucho junto a mi padre. Tu padre maestro, además maestro itinerante, ¿no? Un maestro que encontró trabajo ahí a 3.700 metros, él es de Ayacucho, ¿no? Entonces, pero encontró trabajo ahí y se quedó 4 o 5 años, el tiempo de conocer a mi madre y que yo nazca, ¿no? Y después se consiguió trabajo en Ayacucho y tuvimos que dejar Huancasancos. ¿Cómo te sentiste cuando a los 6 años te atan a un caballo y te llevan a Ayacucho bajando casi 4.000 metros? La verdad, solamente muchos años después, como cuento en mi libro, en una sala climatizada de Leal en París, me di cuenta de lo duro que ha sido esa ruptura a los 6 años. Es decir, dejé una especie del vientre maternal que tenía en Huancasancos, vivía con mi abuelita y con unos tíos. Dejé eso, me cortaron ¿no es cierto?, el ombligo, y dejé eso y me sentí realmente abandonado, cortado, ¿no es cierto? Entonces, solamente me he recordado 60 años después, en una sala de París, viendo una película que es Danza con Lobos. Imagínate. Allí en Ayacucho además vas a vivir con un tío que es sacerdote. Imagino algo severo, ¿no? Bastante severo. Sacerdote, y no solo eso, sino que estudiaba también en un colegio religioso. O sea que también tenía que rezar todos los días, ir a la misa todos los domingos, etc. O sea, tenía una vida muy, muy formada, muy rígida, ¿no? Entonces, o sea, tengo una buena formación, como decimos en el Perú. Me contabas hace unos años que gracias a esa severidad te vas a inscribir en Bellas Artes, ¿no? Tenías un primo también que estudiaba Bellas Artes. Exacto, un primo escultor, Fabián Sánchez, que vive en París, dicho sea de paso, escultor. Entonces, pero sobre todo no podía, digamos, llegar a la casa con 5 minutos de atraso, porque mi tío cura me controlaba qué hacía en la calle, ¿no es cierto? La calle era igual pecado. Entonces, la única posibilidad era quedarme unos minutos más, unas horas más en la calle haciendo algo permitido, oficial, ¿no es cierto? Entonces, vi que en la Escuela de Bellas Artes local había cursos de dibujo. Me matriculé en el curso de dibujo no porque amaba el dibujo o el arte, sino para quedarme 2 horas más en la calle y volver un poquito más tarde a la casa. Así comenzó mi contacto con el arte y la cultura. ¿Cuántos años tenías cuando empiezas a dibujar ahí en la Escuela de Bellas Artes? Unos 10 años, 10, 12 años, sí. Vas a tener una beca mucho más tarde que te va a llevar a estudiar durante 2 años a Brasil, pero no vuelves a Perú, sino que cambias tu billete de vuelta a Perú por un billete de vuelta a Europa. Así es. Ya terminando la Bellas Artes de Lima, me voy al Brasil, me quedo 2 años con una beca, y es verdad, me dan una beca con un billete de avión para volver de Río de Janeiro a Lima. Pero yo dije, no, pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a volver a Lima? No, lo cambio mi billete de avión con billete de barco. Pago $10 más, creo que pagué, y me trajo de Río de Janeiro a Valencia, en España. Y de Valencia a España, de frente a París. Evidentemente no querías quedarte ni en Valencia ni en España, ¿no? Sí, como para todos los artistas, creo que hasta ahora, no sé, pero en mi época, en los años 70, era mucho más evidente. Un artista plástico, uno que quiere ser pintor, tenía que venir a París. ¿No? Había que ser muy audaz, ¿no?, para hacer ese viaje tan joven, sin muchos recursos, imagino, ¿no?
Sí, llegué a París con $30. Bueno, no sé si necesitaba audacia, pero creo que somos más inconscientes a esa edad. O sea que nos lanzamos nomás al mar, literalmente, en un barco transatlántico, pero me lancé al mar y llego a París con $30 y voy a alojarme en residencia de jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te atraía de París? Quizás los museos, la gente, la vida bohemia. No tanto no conocía la vida bohemia, sobre todo toda la mitología que tiene París, la mitología del arte, ¿no es cierto? La mitología que es real, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Ver las pinturas de los impresionistas, las grandes obras, etcétera. Las primeras cosas que fui a ver fue las pinturas de Van Gogh, que es uno de los pintores que más respeto y admiro. Entonces veo el templo de la iglesia de Auvers-sur-Oise en la pintura y un poco que me dije, bueno, ya, ¿para qué voy a pintar? Si ya él ha pintado tanto y tan bueno, no, yo estoy de más, ya no sirvo para la pintura. O sea, ese tipo de contacto, a eso uno viene a París, ¿no? Para ver la realidad del mundo del arte. No paraste de pintar después de ver a Van Gogh. No, no paré de pintar, pero hubo un paréntesis. De todas maneras, me dediqué a hacer películas. No, películas no, estudiar cine en la París 8, Vincennes, la mítica Universidad de Vincennes que desapareció, ¿no? Allí vas a conocer a tu mujer, una francesa. Sí, ahí conozco a mi esposa, que es enfermera, ¿no? María Odile. Entonces, y con ella volvemos al Perú. Ya juntos nos vamos al Perú. Y allí en Perú empieza tu vida profesional. Comienzo siendo profesor de la Universidad de Ayacucho, después profesor de la Escuela de Bellas Artes y luego director de la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho. Sí. ¿Cómo te sentiste después de haber vivido unos años aquí en París, volver a tu tierra natal? Creo que como muchos que volvemos a nuestra tierra después de años, comenzamos a ver la selva, ya no el árbol pequeño, ¿no? Y vemos de repente, no con soberbia, sino vemos que hay las cosas que no andan bien. Nos damos cuenta más fácilmente de los que si vivimos ahí muchos años ya no nos damos cuenta, ¿no? Y allí en los años 80 empieza la guerra de Sendero Luminoso. ¿Fue difícil para ti vivir entre dos fuegos, como me decías? Para todo el mundo, pero probablemente para mí y mi esposa fue más difícil porque mi esposa fue la última francesa que dejó la ciudad de Ayacucho, porque todos los extranjeros holandeses, ingleses dejaron ahí mismo porque estaban amenazados, ¿no es cierto? Sobre todo por Sendero Luminoso. Entonces, de hecho, nosotros vivíamos entre dos fuegos, mi esposa se vino y yo pude... Así, de esa manera pude dejar Ayacucho, pero si no, la mayoría del pueblo de Ayacucho se quedó en Ayacucho, entre dos fuegos. Es cierto, Felipe, que el toque de queda durante la guerra te obligó casi a ponerte a pintar de nuevo. Sí, exactamente, porque estaba como profesor y director de Bellas Artes, estaba sumergido por las tareas administrativas, etc. No había tiempo para dibujar, pero había el toque de queda a partir de las 7 de la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces, y no había televisión en esa época, no había internet, no había el celular. Había radio, quizás. No había celular, había radio, exactamente. Pero bueno, ¿y qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Comencé a agarrar un papel, un lápiz, tinta china, acuarelas, etc. Y comencé a dibujar y pintar lo que sentía de la ciudad de Ayacucho. Y creo que es una de las primeras pinturas que se han hecho en Ayacucho sobre la violencia en la ciudad de Ayacucho. Vuelves a Francia, ¿lo consideraste como un fracaso quizás el hecho de tenerte que exiliar? No, sino como un hecho de la realidad. Me empujaba la realidad dejar Ayacucho. No estaba comprometido con ninguno de los lados, ni con Sendero ni con el ejército, y tenía obligaciones familiares, teníamos 2 hijos muy pequeños, entonces yo podía venir a Francia y me vine provisionalmente hasta que se calme la situación y me quedé 20 años en París. Años. Sí. ¿Cómo fueron esos 20 años? ¿Realizas exposiciones? Algunas exposiciones pequeñas con la ilusión de poder vivir del arte, pero no pude vivir del arte. Había que quedarse mucho más años para sembrar un poco tu currículum, hacerte conocido, etc. No pude hacer eso, entonces conseguí trabajos alimentarios, como dicen acá, ¿no? En esos trabajos vas a ser educador social, creo, ¿no? Educador social en 2 o 3 foyers de jeunes, ¿no? Hogares de jóvenes. Hojas de jóvenes, donde yo era el que daba consejos a los jóvenes cómo integrarse a la sociedad francesa, o sea, resolver sus problemas de trabajo, de salud, inclusive pedir nacionalidad francesa, etc. Esas cosas. Ese fue mi trabajo, sobre todo cuando estuve esos 20 años en Francia. Después de esos 20 años vuelves de nuevo a Ayacucho en el 2003. Fin 2003. Que había cambiado, me imagino, ¿no? 20 años después.
Sí, 20 años después Eso es vuelvo. una novela de Dumas, por cierto. Sí, sí, sí. Y vuelvo y lo dice, me ha hecho ver esto la señora Yolanda Rigaud, que es de la asociación Secupe, quien es la que organiza la presentación de mi libro, Querida presidenta de la de la Asociación asociación Peruana. Secupe. Ella me hizo remarcar, yo no me había dado cuenta, ella me dijo, pero qué loco, Felipe. Vives 20 años en París y vas a volver con 2 maletas de 23 kilos. O sea, 20 años resumido en 2 maletas de 23 kilos y vuelvo así al Perú después de 20 años. Un par de kilos por año casi. Sí, sí, pero poquísimo, ¿no es cierto? En tu libro, En un lugar de Huamanga, recoges artículos que publicas en la prensa local a tu vuelta, en los que te das cuenta de los efectos de la gestión municipal de la época, ¿no? Esencialmente, pero no solo de eso, sino me doy cuenta también de la actividad cultural que se realiza, la vida política, inclusive la vida internacional, ¿no es cierto? Entonces son crónicas un poco expresiones de lo que voy sintiendo día a día, que no quería solo guardármelos para mí, ¿no? Entonces quería compartirlos y publicamos en los diarios semanalmente un artículo, lo cual se convirtió en el libro En un lugar de Huamanga, ¿no? Y un día, hace un par de años, unas molestias en el estómago te llevan a consultar a un médico. ¿Te esperabas lo que te dijeron los médicos cuando te Absolutamente no, consultaste? de ninguna manera. Yo, bueno, como en el Perú muchos sufrimos del estómago porque comemos mucho ají, mucha grasa, mucha cerveza, etcétera, etcétera, cosa que no era mi caso. Así que todavía fue una mayor sorpresa. En todo caso, comenzó con unos pequeños dolores en el estómago y dije, bueno, voy a ver un gastroenterólogo. Y después de 2 meses de tratamiento, etcétera, descubrió, después de unos análisis, que había un visitante inesperado en el estómago, y era don adenocarcinoma, que es el nombre científico del cáncer al estómago, que el médico, dicho de paso, nunca pronunció la palabra cáncer, ¿no? Sino términos técnicos. Adenocarcinoma. Sí. Es un nombre terrible, ¿no? Es de Es, película de terror casi. sí, exacto. Entonces, en mi libro yo lo tomo a él como un personaje, como una persona de carne y hueso, como tú y yo, que de un día toca la puerta y dice, bueno, yo soy adenocarcinoma, Felipe, vengo a quedarme en tu casa. Sí, ni siquiera me pidió permiso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo dejo entrar y se instaló en mi casa y dije, ¿qué voy a hacer ahora con este señor? Y Felipe, vas a viajar a Lima para operarte, pero te vas a operar como que va a sacarse una muela, ¿no? Así es. Sí, fui completamente inconsciente, como muchas cosas en la vida, en mi vida, yo creo. Entonces fui de una manera inconsciente, solo, me fui solo, es decir, ya no sentía dolor en ese momento, etcétera, ¿no? Pero busqué, digamos, el mejor cirujano, ¿no? Pero no me di cuenta absolutamente que iba a ser terrible esta experiencia, ¿no es cierto? Y el médico es el que me dijo que, Felipe, no has venido a Lima para sacarte una muela, va a ser algo difícil. Entonces, y para mí realmente hay un antes y un después de la operación del cáncer, como debe ser para todos los que han pasado por esa etapa, ¿no? Fue difícil adaptarse a la vida con un estómago reducido, considerablemente reducido, ¿no? Sí, sí, 2/3 del estómago me han retirado. Entonces, como era muy difícil esta situación postoperatoria, entonces yo creo que fue eso también porque comencé a escribir mi libro. Lo escribí en realidad 4 o 5 días después de que me hayan sacado el estómago. Entonces lo escribí, comencé a escribir casi como una terapia psicológica, porque no podía ni moverme, ¿no es cierto? Estaba sentado y no podía ni moverme. Y comencé a escribirlo como una terapia, contando lo que sentía, lo que veía en el hospital, lo que sentía mi cuerpo, lo que los otros me veían, etcétera, etcétera. Con cierta ironía, parece. Después me han dicho eso, después me han dado de vuelta esa lectura, ¿no?, del libro, que no hablo en realidad del cáncer, sino hablo de lo que pasa alrededor del cáncer, porque no conozco qué cosa es el cáncer, ¿no es cierto? Además, no solamente cuentas tu historia, cuentas también, hay una serie de flashbacks de tu infancia, de tu vida en Ayacucho. Algunos me decías que te han dicho que son bastante cortos esos flashbacks, que quizás habría que hacer un libro entero sobre eso. Sí, comencé a escribir eso mucho más antes del libro, ¿no es cierto? Son unos flashbacks, una especie de autobiografía, es una palabra muy pretenciosa, de mi infancia, por ejemplo, cuando dejé Huancasanco, mi viaje al Brasil, mi vida en París, etcétera, con una intención, una ambición de hacer una pequeña autobiografía, porque
sea paralizado en realidad. Entonces, pero cuando estaba escribiendo el libro me dije, bueno, vamos a mezclar este tipo de cosas. Además, era lo que me sucedía. Cuando estaba en la cama, en el hospital, uno ve solo el techo blanco, etc. Entonces me imaginaba siendo un enfermo de una pintura de Bacon, ¿no? De Francis Bacon, un personaje de Francis Bacon. Y entonces esos espacios, esos tiempos vacíos, así, me empujaron a recordarme de mi infancia. Entonces introduje esos espacios en el libro, que es una descripción de mi enfermedad en realidad, ¿no? La portada es tuya también. Es un dibujo que le realicé en los años 80, en la época del terrorismo, lo llamamos así en el Perú, el terrorismo. Es decir, y me parece que cae bien el dibujo en el libro, porque podría ser el personaje principal, es decir, adenocarcinoma, podría ser él, retrato de él, o podría ser yo con cáncer. Pero entonces, por eso escogí ese dibujo que es hecho en los años 80. Imagínate, parece un retrato del señor adenocarcinoma. Exacto, por eso es que lo utilicé y podría ser mi retrato también, ¿no? Desde entonces, ¿todo va bien? ¿En forma? Ahora sí estamos bien, mira cómo estoy, y sobre todo si estoy bien recibido como por ti aquí en París y en Radio Francia Internacional. Para mí es un placer, y justamente ese placer ya pensé no poder sentirlo cuando estaba en esos momentos de la operación, etcétera. Dije, ya esos placeres ya son del recuerdo, la comida francesa, etcétera, ya son del recuerdo, pero no, estamos aquí nuevamente. Además, seguro que este libro puede ayudar también a gente que esté en esa situación, ¿no? Mi intención es esa, en realidad. No es un libro, como se dice, que enseña cómo luchar al cáncer. No es la intención, pero tampoco es un diario íntimo que hubiera sido interesante para mí. Pero no, sino es un testimonio que puede ayudar a la gente que está cerca o ha vivido o tiene familiares cercanos, ¿no? En fin, estamos felices de tenerte aquí con nosotros. Y ya lo saben, tienen una cita el próximo lunes 20 de mayo en la librería... 22 de mayo, perdón. Sí. 22 de mayo en la librería Palimpsesta, aquí en París, en el distrito Quinto, en pleno barrio latino, para la presentación del libro Una visita inesperada de Felipe López Mendoza, publicado en Huamanga por la editorial Amartí. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página web RFI en español. Y también permíteme dar las gracias a Elena Abril, que está siempre atenta a que todo salga bien en este programa. Muchísimas gracias a todos, entonces. Por supuesto, y muchísimas gracias a ti, Felipe, y mucho éxito aquí en París con este libro. Muchas gracias.